Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a este video donde vamos a practicar y resolver toda una serie de ejercicios del segundo parcial de Biofísica V21, lo último que estuvieron tomando sobre estos temas. Así que bueno, lapicera, calculadora, papel en mano y empezamos a practicar, ¿sí? El primer punto de óptica dice: un haz de luz monocromático proviene de un líquido e incide sobre el aire con un ángulo de 10 grados. El rayo refractado se desvía 15 grados de su dirección original. Calcule el ángulo límite del líquido respecto del aire. Entonces, bueno, vamos a representar esto, ¿sí? Tenemos un ángulo de incidencia de 10 grados y tenemos un ángulo de refracción de 25 grados, porque lo que me está indicando es lo que se desvía con respecto a su dirección original, no me está dando el ángulo de refracción. Entonces, nosotros tenemos un ángulo incidente de 10 grados, ¿sí? Se desvía 15 grados, por lo tanto el de refracción va a ser de 25 grados. Ahora, ¿yo cómo sé que se va a alejar y no acercar a la normal? Y porque yo acá tengo un líquido y acá tengo aire. El índice de refracción de un líquido va a ser mayor siempre a la del aire. Entonces, siempre que ocurra eso, que un haz luminoso pase de un medio de mayor densidad a uno de menor densidad o de mayor índice a menor índice, se va a desviar alejándose de la normal, ¿sí? Y es en esta situación en la que sí existe ángulo límite, porque al revés, si el rayo luminoso pasa del aire al líquido, no va a haber ángulo límite porque el rayo nunca se va a acercar a la superficie de separación, sino que se va a acercar a la normal, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener que determinar acá mediante ley de Snell es el índice de refracción del líquido, que no lo tenemos. Entonces planteamos el índice de refracción del líquido por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción en el aire por el seno del ángulo de refracción. N1 es la incógnita, por lo tanto este seno lo voy a pasar dividiendo ya. Acá vamos a poner 1, que es lo que vale el índice del aire, por el seno de 25 grados. Y dijimos que este seno de 10 grados va a pasar dividiendo, ¿no? Y bueno, acá hacemos la cuenta, nos quedaría seno de 25 dividido seno de 10, ¿sí? Me da aproximadamente 2,43. Bien, una vez que ya tenemos este índice, ahí sí podemos determinar el ángulo límite, que va a ser un determinado ángulo de incidencia, ¿sí? Al cual le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados, ¿sí? Entonces yo me tengo que preguntar para qué ángulo incidente sale con un ángulo de refracción de 90 grados. Entonces volvemos a plantear la ley de Snell y reemplazamos, ¿sí? Lo que hay que tener presente es que R, siempre que estoy buscando el ángulo límite, R va a valer 90 grados. Y el ángulo límite va a ser un ángulo incidente determinado, ¿no? N es lo que calculamos recién acá. Por el seno del ángulo límite igual a el índice del aire por el seno de 90 grados. Bien, entonces ahora lo que hacemos, una cosa que les aclaro por las dudas, siempre que ustedes están trabajando en este tema con trigonometría, tiene que aparecer una letra D acá en la calculadora, y si no tienen que programarla, ¿sí? Ustedes pueden programar, fíjense, con mode hasta llegar acá, donde 1 corresponde al sistema sexagesimal, que es el que estamos usando, 2 a sistema circular y 3 a centesimal. Si ustedes no trabajan en sistema sexagesimal, sale todo mal, ¿no? Así que ojo con eso. Seno de 90 dividido 2,43. Esto me queda 0,41. 0,411. Y lo que tenemos que averiguar ahora es el ángulo, o sea, tenemos que plantear un arco seno. Tenemos que trabajar con la tecla Shift. Shift, seno. Y para no copiar todo este valor, yo toco la tecla AN, ¿sí? Y ahí me queda 24,3 grados, ¿sí? Si lo quiero en grados y minutos, toco esa tecla, pero por lo general lo dan en grados nada más. Ahora, si yo quisiera ser más preciso, puedo evitar los redondeos que hice acá, por ejemplo, haciendo acá seno de 25 dividido seno de 10. Esto me da este valor. Entonces, cuando vengo acá, yo hago seno de 90, que vale 1, o sea, puedo poner seno de 90, puedo poner 1, dividido este valor, dividido el valor que ya tengo en el visor. Me queda este valor. Y si quiero ser preciso, bueno, vuelvo a tocar Shift,
seno y ans, y ese sería el valor más preciso que podemos conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos con las opciones. Sería la última opción, la que más se aproxima. Fíjense que las demás están muy lejos, ¿eh? Bueno, seguimos con un problema de circuitos eléctricos. Bueno, muy bien, es la hora de la ley de Ohm. Dice, con los datos del siguiente circuito, calcule la diferencia de potencial en la resistencia 2. Entonces nosotros acá tenemos un circuito en donde nuestras resistencias están asociadas en serie. Fíjense que sale un cable de la batería, llega a una resistencia y ese mismo cable llega a la otra resistencia. Esto no está en paralelo, ¿sí? Ojo, para que esté en paralelo tiene que haber un nodo, o sea, un punto donde los cables se dividen en dos. Siempre es el mismo cable, ¿eh? Así que cuidado con eso. Entonces, vamos a determinar en primera instancia la resistencia total de nuestro circuito, porque yo lo que necesito es la intensidad de la corriente eléctrica. Y con eso voy a poder calcular lo que me piden. Entonces, la resistencia total, como están asociados en serie, va a ser la suma de las dos resistencias. 50 ohm más 90 ohm serían 140 ohm. Teniendo el potencial de la pila y la resistencia total mediante la ley de Ohm, podemos determinar la intensidad de la corriente eléctrica. 220 voltios tiene que ser igual a la resistencia total por la intensidad de la corriente eléctrica. 140 pasa dividiendo y eso nos da automáticamente en amperes. Nos queda 1,57 amperes igual a la intensidad de la corriente eléctrica. Conociendo la intensidad de la corriente eléctrica y conociendo la resistencia 2, yo puedo determinar lo que me están pidiendo, que es la diferencia de potencial en R2 o lo mismo, caída de tensión en R2, ¿sí? Para lo cual volvemos a plantear ley de Ohm, pero en este caso B va a ser la incógnita, que la podemos llamar B2, va a ser igual a la resistencia 2, que vale 90 ohm, por la intensidad, me estoy yendo de foco, ¿no? Por la 90 ohm por la intensidad de la corriente eléctrica que calculamos acá arriba. Entonces hacemos la cuenta y ahí termina nuestro ejercicio. Ya lo dejo este valor como está para ser más preciso. Por 90 me da 141,4 voltios. Y esta sería la de nuestra respuesta, ¿no? Bueno, y ahí terminamos entonces con este ejercicio, chicos. Vamos con el punto 3. Bueno, vamos con difusión. El ejercicio dice un soluto que se encuentra distribuido a ambos lados de una membrana con concentraciones diferentes, 0,002 milimolar y 0,001 milimolar, posee un coeficiente de difusión de 4 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundos. Si el flujo de difusión del soluto a través de la membrana es de 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado segundos, determine el espesor de la misma. Bueno, el problema que tenemos es básicamente de unidades, ¿sí? Porque tenemos que reemplazar en una fórmula y despejar. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer los cambios de unidades que consideremos convenientes acá, y bueno, acá vamos a despejar primero la incógnita, ¿sí? El flujo es igual al coeficiente de difusión, la diferencia de concentración sobre lo que me están pidiendo, que es el espesor. O sea, el espesor lo puedo pasar multiplicando y el flujo que queda multiplicando vuelve dividiendo. O sea que quedaría que el espesor es igual al coeficiente por la variación de concentración sobre el flujo. Y acá vamos a reemplazar. Ahora, fíjense que esto está en milimolar. Si esto nosotros lo dividimos por 1000, lo vamos a pasar a molar, porque milimolar es la milésima parte de molar, ¿sí? Entonces quedaría 0,002 dividido 1000, nos queda 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 molar, y molar es mol por litro, mol por decímetro cúbico, ¿sí? Y lo mismo acá, en vez de quedar 2 va a quedar 1 por 10 a la menos 6 mol por decímetro cúbico. Pero fíjense que yo acá tengo metro cuadrado las unidades, no puedo trabajar la diferencia de concentración en mol, en molar, y estas unidades en metro cuadrado y acá en metro cuadrado, ¿sí? Acá me faltó el segundo. Ahora sí. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, lo que veo que es más conveniente es pasar esto a metro cúbico. Si hacemos la diferencia, si hacemos la resta, nos queda 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Mol
sobre decímetro cúbico. Si esto nosotros lo pasamos a metro cúbico, ahí sí vamos a poder trabajar todas las mismas unidades y obviamente el espesor me va a quedar en metros, ¿sí? ¿Cómo pasamos de mol sobre decímetro cúbico a mol sobre metro cúbico? Y bueno, 1000 decímetros cúbicos es lo mismo que un metro cúbico, o sea que multiplico por 1000 me va a quedar 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Al simplificar decímetro cúbico con decímetro cúbico, mol sobre metro cúbico. Y ahora sí, reemplacemos las unidades, ¿sí? Y los valores, quiero decir. D vale 4 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundos. La diferencia de concentración es 1 por 10 a la menos 3 mol sobre metro cúbico. Y todo esto dividido el flujo, que es de 10 a la menos 8 mol sobre metro cuadrado segundos. Si nosotros empezamos a simplificar unidades, mol se va con mol, segundo con segundo, ¿sí? Acá este metro cuadrado, ¿sí? Fíjense que es 1 sobre metro cuadrado, que está dividiendo, ¿sí? Si nosotros transformamos en multiplicación, va a quedar en el numerador, va a quedar acá. O sea, este metro cuadrado se puede simplificar con este y quedándome ahí metro. Y este metro con este metro cuadrado me termina dando la unidad que ya dijimos, ¿sí? El espesor nos tiene que dar en metros. Bueno, hagamos la cuenta. Quedaría entonces 4 exponente menos 11 era esto, ¿no? Sí, porque ni yo me entiendo el número. Sí. 4 exponente menos 11 por 1 exponente menos 3 dividido 1 exponente menos 8. Y ahí esto me está dando 1 por 10 a la menos 8. Esperen que me parece que sería cuando hice la cuenta. Esperen. 4 exponente menos 11 por 1 exponente menos 3, porque no estaba mirando el visor, dividido 1 exponente menos 8. Esto nos da a otra cosa, nada que ver, ¿sí? 4 por 10 a la menos 6 y esto queda en metros. Y a mí las opciones que me dan, fíjense que hay opciones en metros, en micrómetros, en nanómetros, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Y bueno, un nanómetro es lo mismo que 10 a la menos 9 metros. Y si lo quiero saber en micrómetros, sería un micrómetro es lo mismo que 10 a la menos 6 metros. Entonces, vamos a colocar acá 4 por 10 a la menos 6 y acá lo mismo. Y bueno, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, acá dividimos por 10 a la menos 9. Quedaría esto dividido 1 exponente menos 9. Nos da 4000. 4000 nanómetros. No está como opción, o sea que esa no es la opción correcta. Hagamos esta cuenta. Entonces, acá al simplificar, fíjense, al dividir, yo tengo 4 por 10 a la menos 6, dividido 10 a la menos 6, cancelo, me queda 4. O sea que la respuesta acá es 4 micrómetros y ahí coincide con la respuesta que la cátedra dio, ¿sí? Así que bueno, vamos con el siguiente ejercicio que apareció. Otro ejercicio de óptica, chicos, dice un haz de luz pasa del aceite al aire con un ángulo de incidencia de 35 y se desvía a 25 grados al refractarse. Determine el periodo de este en el aceite. Nos dan la longitud de onda en el aceite, el índice de refracción del aire y la velocidad de la luz en kilómetros por segundo. Entonces, lo primero que yo voy a determinar es el índice de refracción del aceite, planteando ley de Snell, lo voy a llamar N1, por el seno del ángulo incidente igual a N2, que va a ser el aire, por el seno del ángulo de refracción. N1 va a ser mi incógnita, el seno del ángulo incidente, 35 grados, N2 vale 1 y el seno acá sería, fíjense, que incide con 35 y se desvía 25. Se desvía 25 con respecto a la dirección que traía, así que va a ser de 60 grados acá, si sumamos, ¿no? Entonces, despejamos N1, eso nos queda seno de 60 dividido seno de 35, que nos da 1,51. Ya tenemos el índice de refracción del aceite. Ahora lo que podemos determinar, lo que necesito determinar es la velocidad de la luz en el aceite, para lo cual podemos despejar acá, está siendo la velocidad de la luz y este es el índice de refracción que acabamos de calcular. O sea que mi incógnita va a ser la velocidad, que va a quedar igual a AC sobre N, o sea,
acá en lugar de la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, pero si esto lo multiplico por 1000 para que me queden metros por segundo, ¿sí? Me va a quedar 300 millones, o sea, en notación científica, 3 por 10 a la octava metros por segundo, ¿sí? Dividido el índice 1,51. Y esto nos queda entonces 3 exponente 8 dividido, yo voy a tocar directamente ans para ser más preciso, me da 198.693, si redondeamos, metros por segundos. A ver, 3 exponente 8 dividido 1,51. Sí, no, me estaban faltando 3, la coma está acá, sí. Muy chiquita me daba la velocidad de la luz. 198.675, 496. 496 metros por segundo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la velocidad de la luz en el aceite. Ahora, conociendo eso, nosotros podemos determinar la frecuencia. La frecuencia es igual a la velocidad dividido la longitud de onda. Nosotros nos dan la longitud de onda y de esta forma podemos calcular la frecuencia. Y con la frecuencia vamos a poder determinar el periodo, que es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, la longitud de onda es dato, la velocidad es dato, por lo tanto la frecuencia va a quedar a este valor, que es la velocidad de la luz en el aceite, dividido 5,3 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Esto me va a quedar en la unidad de frecuencia, que es 1 sobre segundos, o lo que es lo mismo, hertz. ¿Sí? Entonces, si a este valor lo dividimos por 5,3 exponente menos 7, me queda una frecuencia de 3, voy a redondear a 75 por 10 a la 14 Hz, ¿sí? O 1 sobre segundos, ¿eh? Es lo mismo. Entonces ya tenemos la frecuencia. Con la frecuencia calculamos el periodo. El periodo es igual a 1 dividido la frecuencia. O sea, 1 dividido este valor. Y acá queda 1 sobre segundos, que al reacomodar la unidad queda en segundos. El tiempo, el periodo es un tiempo, ¿sí? O sea que esto hacemos 1 dividido a, ¿sí? Y ahí tenemos 2,67, vamos a poner, por 10 a la menos 15 segundos, era lo que nos estaban pidiendo. Bueno, corroboramos con la respuesta, nos dio exactamente el mismo valor. Seguimos practicando, chicos. Bueno, es la hora de ley de Coulomb. Si dice dos cargas puntuales se encuentran a 6 centímetros de distancia y su fuerza de atracción es de 20 newton. ¿De cuánto es la fuerza de atracción si se encuentran a 12 centímetros de distancia una de la otra? O sea, fíjense que este problema se puede sacar hasta razonando, sin hacer ningún tipo de cálculo. Nosotros vamos a hacer el desarrollo igual, pero fíjense, planteemos la ley de Coulomb. La fuerza que se genera entre las dos cargas va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Analizando la expresión, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si se duplica la distancia, como 2 al cuadrado es 4, la fuerza tiene que disminuir 4 veces. Entonces, fíjense, la distancia era 6 centímetros y pasó a 12, o sea, se duplicó la distancia. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser la cuarta parte. Si a 20 lo dividimos por 4 nos da la respuesta, que son 5 newtons, ¿sí? Se podría haber sacado haciendo ese razonamiento sin ningún problema, o bueno, lo podemos plantear, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, como no tenemos la información de las cargas, lo que vamos a hacer es despejar lo que se mantiene constante. O sea, lo que yo voy a hacer ahora es bastante engorroso. Si ustedes lo pueden sacar como lo razonamos recién, genial, buenísimo. O sea, ¿qué es lo que no va a cambiar? Cuando yo tengo dos cargas separadas 6 centímetros, duplico la distancia. ¿Qué no va a cambiar? No va a cambiar. El valor de las cargas no va a cambiar y la constante tampoco. Entonces yo puedo pasar distancia 2 multiplicando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo fuerza 1, constante, bueno, es constante, distancia 1, ¿no? Si yo paso multiplicando, me queda fuerza 1 por distancia 1 al cuadrado igual a la constante por la carga 1 por la carga 2. Y si hago el mismo planteo, pero para la fuerza 2, o sea, luego de que yo alejé las cargas, a estas las voy a llamar exactamente igual porque valen lo mismo,
pero la distancia la voy a llamar distancia 2. Entonces yo despejo todo esto que es constante y pasa distancia 2 al cuadrado multiplicando, me queda que la fuerza 2 por la distancia 2 al cuadrado es igual a K por Q1 por Q2. Pero como este es el mismo valor que este, yo puedo decir que fuerza 1 por distancia 1 al cuadrado tiene que ser igual a fuerza 2 por distancia 2 al cuadrado. Entonces, como yo conozco las fuerzas y las distancias, reemplazo y ahí despejo lo que necesito. ¿Las distancias las puedo dejar en centímetros? Sí, no hay problema porque las unidades se van a cancelar, ¿sí? Ahora, fuerza 1 son 20 newton. Distancia 1 eran 6 centímetros, esto elevado al cuadrado. Fuerza 2 es lo que quiero averiguar y distancia 2 son 12 centímetros también elevados al cuadrado. Y de acá despejamos, hacemos 20 por 6 al cuadrado. Lo hago en dos pasos para que ustedes les quede, vean bien cómo despejo las unidades, ¿sí? Acá 6 al cuadrado serían 36 centímetros cuadrados. Y 12 al cuadrado es 144 centímetros cuadrados también, que pasan dividiendo, ¿no? Y eso igual a la fuerza 2. De esta forma acá despejo, como yo les decía, los centímetros cuadrados, entonces hago 20 por 36 dividido 144, me da un total de 5 newton. Y ahí llegamos mediante un desarrollo matemático a la resolución, ¿sí? Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con otro punto de difusión. Dice, calcule el gradiente de concentración del glicerol entre ambas caras de una membrana celular, sabiendo que, y tenemos como información el flujo, ¿sí? Tenemos el espesor de la membrana y tenemos la permeabilidad del glicerol, ¿sí? Esta información, bueno, yo ya la anoté acá. Lo primero que vamos a hacer es plantear que la permeabilidad es igual al coeficiente de difusión sobre el espesor, en búsqueda del coeficiente de difusión que lo vamos a necesitar para poder determinar lo que nos están pidiendo. Entonces, el espesor va a pasar multiplicando. Fíjense que está en nanómetros, o sea, si yo no quiero esto en metros, tengo que multiplicar por 10 a la menos 9. Pero si lo quiero en centímetros, tendría que multiplicar por 10 al cuadrado, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces, yo les digo, miren, lo que voy a hacer ahora es multiplicar por 10 a la menos 9, de esta forma me queda en metros. Y si yo esto lo multiplico por 100, que sería lo mismo que 10 al cuadrado, eso me va a dar en centímetros. O sea, en definitiva, me va a quedar 4 por 10 a la menos 7 centímetros. Estaría bueno que se anoten que para pasar de nanómetros a centímetros alcanza con multiplicar por 10 a la menos 7, porque es un pasaje que se hace todo el tiempo. Siempre se los dan, o la mayoría de las veces se los dan en nanómetros, y ustedes lo tienen que trabajar en CGS, ¿sí? En centímetros. Entonces, bueno, ya tenemos el espesor en la unidad que nosotros necesitamos. La permeabilidad dice que es de 1,2 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundos. El espesor pasa multiplicando, quedaría 4 por 10 a la menos 7 centímetros, y de esta forma obtenemos el coeficiente de difusión. Queda, hagamos la cuenta, 1,2 exponente menos 5 por 4 exponente menos 7. Esto da 4,8 por 10 a la menos 12, y la unidad obviamente es centímetro cuadrado sobre segundo. Bien, ya teniendo el coeficiente de difusión, podemos plantear que el vector flujo es igual al coeficiente de difusión por el vector gradiente, ¿sí? Entonces, como nosotros no tenemos como información el flujo, ¿sí? Me lo dan, y acabamos de calcular el coeficiente de difusión, podemos despejar el gradiente. Pasamos de dividiendo, ¿sí? Y bueno, reemplacemos. En lugar del flujo va a ir 3,44 por 10 a la menos 11 mol sobre centímetro cuadrado segundo, dividido 4,8 por 10 a la menos 12 centímetro cuadrado segundos. Y eso es igual al gradiente. Al simplificar unidades, segundos se va con segundos, y este centímetro cuadrado termina multiplicando a este centímetro cuadrado y tiene que quedar en mol sobre centímetro a la cuarta, ¿sí? Hagamos la cuenta, 3,44 exponente menos 11 dividido este valor, y ahí tendríamos la respuesta, que es 3, a tres cifras significativas, 717, ¿sí? Y queda entonces, dijimos, en mol sobre centímetro cuarto. Y ahí terminamos el ejercicio. Constatemos con las opciones. La primera, perfecto. Seguimos, chicos.
Dos soluciones se encuentran en recipientes enfrentados por una membrana semipermeable pura. En un recipiente hay una solución 0,19 molar de glucosa y en el otro una solución 0,1 molar de cloruro de potasio, coeficiente osmótico 0,9. El recipiente que contiene glucosa se encuentra perfectamente sellado por un émbolo cuadrangular, lado igual a 4 centímetros, que corre hacia arriba y hacia abajo libremente. Sobre dicho émbolo se coloca una masa A que impide el pasaje espontáneo de solvente hacia la solución de glucosa. Sabiendo que todo el sistema se encuentra a 15 grados Celsius, determine la masa A, considere la masa del émbolo despreciable. Y bueno, me dan la equivalencia de presión, que no vamos a utilizar, pero bueno, la damos. Entonces tenemos, por un lado, tenemos una concentración de glucosa, una solución de glucosa de concentración, vamos a llamar concentración 1, 0,19 molar. Por otro lado, nosotros tenemos una concentración 2, 0,1 molar de cloruro de potasio. Pero si yo lo quiero en osmolar, ¿sí? Tengo que multiplicar a 0,1 por el coeficiente de Van Hoff. O sea, me va a quedar 0,1 molar. Pero expresado en osmolar va a ser 0,1 multiplicado por 2, porque el cloruro de sodio se disocia dándome 2 iones, multiplicado por el coeficiente osmótico, que es 0,9. Y eso me va a quedar en osmol por litro, ¿sí? En el caso de la glucosa no hay problema, porque la concentración molar y osmolar vale exactamente lo mismo. Entonces esto me da 0,18 osmol por litro, y acá 0,19 osmol por litro. Entonces nosotros podemos de esa forma determinar la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana semipermeable. Obviamente, si nosotros no colocáramos este émbolo con esta pesa, con esa masa ahí arriba, habría ósmosis. ¿De dónde a dónde? Y bueno, del lugar donde hay menor concentración, o sea, desde la solución de cloruro de potasio hacia la solución de glucosa, ¿sí? Glucosa, ¿no? Sí. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es determinar la presión osmótica que se genera. Bueno, eso va a ser igual a la diferencia de concentración por R multiplicado por la temperatura absoluta. La presión osmótica va a ser igual a 0,19 menos 0,18 nos va a dar 0,01, ¿no? 0,01 osmol, o lo que es lo mismo para la fórmula, mol por litro, por R, que es 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, por la temperatura que me dice que es de 15 grados. Si le sumamos 273, eso nos daría 288 Kelvin. Y bueno, al hacer la cuenta nos va a dar la presión en atmósferas. 0,01 por 0,082 por 288 nos queda 0,236 atmósferas, ¿no? Simplificando unidades, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Ahora bien, esto lo vamos a pasar, nos conviene pasar a pascales, ¿sí? Un pascal, una atmósfera son 101.300 pascales, o sea que a esto lo multiplicamos por 101.300, y ahí tendríamos nuestra presión 23.923, y esto es la coma, sí, ahí estamos, sí, 23.923 pascales. Entonces, la presión osmótica va a tener que ser igual a la presión que ejerce esta fuerza, o sea, el peso de este cuerpo sobre esta superficie, que es la superficie del émbolo. Entonces, nosotros planteamos presión igual a peso sobre superficie. De acá vamos a despejar el peso. La superficie no la tenemos, pero la podemos calcular. Me dice que es un émbolo cuadrado de 4 centímetros de lado, ¿sí? Lado 4 centímetros. Esto lo dividimos por 100 para que me quede en metros, y para calcular el área hacemos 0,04 al cuadrado, ¿no? 0,04 al cuadrado. Y nos da un área, una superficie de 1,6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, si nosotros pasamos la superficie multiplicando a la presión, nos va a dar el peso, y con el peso podemos calcular la masa. Entonces, la presión 23.933 pascales. Recuerden que pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿no?
Y bueno, ya la superficie ya la paso multiplicando, 1,6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados igual al peso. Entonces acá multiplicamos y tenemos el peso. 1,6 ya está, por 23,933, me da un total de 38,29 newton. Peso 38,3 vamos a poner newton. Ahora, con el peso vamos a calcular lo que me piden, que es la masa. Pasa la gravedad dividiendo, entonces quedaría 38,3 newton dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado igual a la masa. Y al dividir, eso nos queda en kilogramos. 3,9 sería nuestra respuesta. Bueno, a ver, vamos con las opciones que nos dieron en el problema. 3,97 pusieron acá. Bueno, nosotros pusimos 3,9, está muy cercano. Y los otros están muy lejos, ¿sí? Así que bueno, vamos con otro ejercicio, chicos. Bueno, este otro punto de electrodinámica dice: calcule la carga eléctrica que circulará por una resistencia de 183 ohm en 2 horas, sabiendo que la diferencia de potencial es de 0,05 kilovoltios. Entonces, mediante la ley de Ohm, lo primero que necesitamos saber es la intensidad de la corriente eléctrica, o sea que B es igual a R por I. En lugar de B, bueno, lo tenemos en kilovoltios. Si nosotros lo multiplicamos por 1000, eso nos quedaría, corremos 3 lugares la coma, nos da 50 voltios. Y la resistencia son 183 ohm. De acá despejamos la intensidad de la corriente eléctrica. Hacemos 50 dividido 183, nos queda 0,273 amperes. Teniendo la intensidad de la corriente eléctrica y sabiendo que la intensidad de la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga por unidad de tiempo, conocemos la corriente y conocemos el tiempo, que son 2 horas, pero bueno, vamos a despejar la carga, para lo cual esto va a quedar en amperes, que pertenece al sistema internacional. El tiempo tiene que estar en segundos para que me quede la carga, el resultado en coulomb, ¿sí? Que es la unidad del sistema internacional de carga. Entonces, la corriente 0,273 amperes, el tiempo lo pasamos multiplicando. Si una hora son 3600 segundos, 2 horas serían 7200 segundos, igual a la carga. Multiplicamos y esa va a ser la carga en coulomb. Nos da 1967 aproximadamente coulomb igual a la carga. Vamos con las opciones. Bueno, 1944. Vamos a ajustar si queremos, a ver si podemos afinar y llegar a un resultado más cercano a este. Igualmente, fíjense que hay mucha diferencia con el resto. Para ser extremadamente preciso, voy a usar los valores en la calculadora como salen. Fíjense que acá me estaría dando la corriente y esto lo multiplico por 7200 y ese valor es mucho más preciso. O sea que este valor que nosotros obtuvimos es más preciso que este, ¿sí? Así que bueno, chicos, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con ondas. Calcule la potencia de un sonido que atraviesa un panel de 12,45 por 10 a la cuarta centímetros cuadrados con un nivel de sensación de 72 decibeles. Dato: la intensidad mínima audible, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, lo que vamos primero a tratar de determinar es la intensidad, para lo cual el nivel de sonido, ¿sí? El nivel de sensación va a ser igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo de la intensidad sobre el umbral mínimo audible, ¿sí? Este valor me lo dan. También vamos a despejar la intensidad del sonido. Entonces, en lugar de el nivel de sensación, vamos a poner 72 decibeles, acá 10 decibeles, por el logaritmo decimal de I sobre 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. La incógnita está en el argumento, acá en el logaritmo. Acá 10 decibeles con decibeles lo puedo cancelar. Si paso el 10 dividiendo me va a quedar 7,2, ¿sí? Sin unidad. Y acá lo que tenemos que hacer para poder despejar es aplicar la definición del logaritmo. La base del logaritmo es 10. El logaritmo vale 7,2 y el argumento es todo lo que está dentro del paréntesis. O sea, la base elevado al logaritmo tiene que ser igual al argumento. O sea, 7 elevado a la 7,2 tiene que ser igual a I sobre 1 por 10 a la menos 12
watts sobre metro cuadrado. Pasamos este valor multiplicando, hacemos esta cuenta, mientras 10 elevado a la 7,2 me da este valor. Para ser preciso, ya directamente multiplico por 1 exponente menos 12 y esto nos queda 1,585, vamos a poner 585 por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado. Esto respecto a la intensidad, pero a mí me estaban pidiendo la potencia, ¿sí? La potencia va a ser igual a la intensidad multiplicada por el área. La intensidad la tenemos, el área me la da el problema. Fíjense que me doy cuenta que es el área por las unidades, que se dice centímetros cuadrados. Ahora, para que esto me quede en watt, estos centímetros cuadrados los vamos a pasar a metro cuadrado. O sea que, como un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, a este valor lo vamos a dividir por 10.000. Ahí pusimos un 0 de más. Ahí tenemos dividido 10.000, me da 12,45 metros cuadrados. Entonces, la potencia va a ser igual a 1,585 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado por 12,45 metros cuadrados. Simplificamos, multiplicamos y termina el ejercicio. Ya acá tengo el área por 1,585 exponente menos 5. Esto nos da 1,97 por 10 a la menos 4 watts. Corroboremos con las opciones que dieron. Bueno, 1,96 por 10 a la menos 4. Acá tenemos la respuesta. Chicos, vamos con otro circuito eléctrico. Bueno, en este circuito nos piden que determinemos la intensidad de corriente eléctrica total en el circuito, bueno, eléctrico, teniendo en cuenta que delta V total es 66 voltios. Acá se observa la batería, ¿sí? Acá yo tengo una resistencia que dice 15 ohm. Acá tengo una resistencia de 8 ohm, acá 10 ohm y acá 100 ohm. Lo que tenemos que observar es cómo están asociados los componentes en este circuito. Es la clave de la resolución del ejercicio. Si nosotros salimos de la batería, nos encontramos con este punto, que es un nodo, un punto nodal, un punto donde los cables se dividen, ¿sí? Entonces, al dividirse los cables, yo puedo afirmar que esta resistencia de 15 ohm está en paralelo con estas tres resistencias que entre sí, ellas están sobre un mismo cable, están asociadas en serie. O sea, 8, 10 y 100 están en serie entre sí. Y esa resistencia total está en paralelo con la resistencia de 15 ohm. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia de esta parte del paralelo? Y bueno, sumamos 100 más 10 más 8, o sea, 118. Y esos 118 ohm los planteamos en paralelo con la resistencia de 15. O sea que quedaría 1 sobre la resistencia del paralelo igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 108. Hacemos la cuenta. 1 sobre 15 más 1 sobre 108. 108, no, perdón, 118. Ahí me estaba olvidando 10 ohm. Sobre 118. Eso me da, este valor es una fracción, ¿sí? Muy fea, pero ahora la vamos a pasar en decimal. Igual tenemos que invertir, ¿sí? Porque acá me estaría quedando de la siguiente manera. 133 sobre 1770, lo miraría acá abajo, ¿no? Si yo invierto, me queda RP y el resultado de esto me quedaría al revés. Entonces, hacemos 1 dividido esta fracción y ya la pasamos a decimal. Si a mí me quedó más feo porque me quedó fracción mixta. Esto da 13,31, si redondeamos a 4 cifras significativas, ohm, ¿sí? Ya tenemos la resistencia total del circuito. Conocemos el delta V, el voltaje total. Bueno, ahí vamos a poder despejar mediante ley de Ohm lo que nos están pidiendo, que es la intensidad de la corriente eléctrica. 66 voltios es igual a 13,31 ohm por I. Entonces hacemos 66 dividido este valor y eso nos da, ¿por qué me quedó así feo? 66 dividido 13,31 me da 4,96. 4,96 amperes es la respuesta, ¿sí? Acá lo corroboramos, ¿sí? Seguimos con otro de ósmosis, creo. Sí, efectivamente, vamos con ósmosis, dice
Un osmómetro contiene una solución acuosa de sulfato de sodio, me da el coeficiente osmótico, que es 0,7. Sabiendo que la molaridad de la solución es 0,05 moles por litro, indique la altura que ascenderá la columna del capilar. Ok, bien. Vamos primero a determinar la concentración osmolar del sulfato de sodio, para lo cual tenemos que saber cómo se disocia. Sulfato de sodio se va a disociar dándome 2 catión sodio y todo esto que queda, siempre el oxígeno queda agarrado al elemento que está al lado, ¿no? El anión sulfato, ¿sí? Se los digo como regla, no estamos en química, ¿no? Siempre el oxígeno se agarra muy fuerte, entonces siempre queda unido con lo que tiene al lado, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, fíjense, 3 partículas, ¿no? 3 iones. Entonces, la concentración osmolar va a ser igual a la concentración molar que nos dieron, que es 0,05, porque eran moles por litro, multiplicado por 3, multiplicado por el coeficiente osmótico que nos dijeron que era 0,7. Bien, de esta forma vamos a tener la concentración 0,105 osmol por litro. Entonces, con esto vamos a calcular la presión osmótica, ¿sí? Va a ser igual a la concentración, porque metimos un osmómetro con agua, por RT, entonces nos quedaría acá 0,105, vamos a poner mol por litro para simplificar las unidades, acá 0,082 atmósfera litro, Kelvin mol, y la temperatura, que no me acuerdo, es de 5 grados, o sea 278 Kelvin, ¿sí? Le sumamos 273. Bien, entonces tenemos la concentración por la constante por la temperatura, me da una presión osmótica de 2,39 atmósferas. Pero nosotros, a ver qué más nos piden la altura en centímetros, ¿verdad? Podríamos pasarlo a varias si queremos. La densidad ya está en sistema CGS, sí. Lo hacemos así, lo vamos a pasar, en vez de a pascales, lo vamos a pasar a varias, multiplicando, ¿sí? Por 1,013 por 10 a la sexta. Entonces este valor lo multiplicamos por 1,013 exponente 6 y nos quedaría 2.424.696 varias. Ahora, conociendo la presión, planteamos el teorema fundamental de la hidrostática y vamos a despejar lo que nos interesa, que es la altura. Entonces, la presión va acá. La densidad va a ser, en la unidad que está, 1,07 gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad van a ser 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por la altura, ¿sí? La altura es la incógnita, como está todo en sistema CGS, nos va a quedar en centímetros. Así que a este valor lo dividimos por la densidad y lo dividimos por la gravedad. Nos queda 2.312 centímetros igual a la altura, ¿eh? Vamos con las respuestas, las opciones. 2.318, perfecto. Chicos, vamos con otro de electrostática. Bueno, ley de Coulomb nuevamente dice: dos cuerpos igualmente cargados de forma positiva se colocan en el aire a 300 milímetros de distancia uno del otro, generando una fuerza de repulsión de 6,5 newton. Determine la carga de los cuerpos y me da la constante de Coulomb en el aire, ¿sí? Entonces planteamos la ley de Coulomb. Fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Estas dos cargas me dice que valen lo mismo, ¿sí? O sea que yo no tengo por qué ponerle Q1 y Q2, lo puedo llamar Q. De ahora en adelante los voy a llamar con el mismo nombre, ¿sí? Porque es la misma incógnita. La fuerza la tenemos, son 6,5 newton. Obviamente va a ser una fuerza de repulsión porque son dos cargas positivas. La constante 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Ahora, carga 1 y carga 2 es la misma incógnita y si las multiplico entre sí me va a quedar carga al cuadrado.
dividido la distancia al cuadrado. Fíjense que está en milímetros. Si lo dividimos por 1000 nos queda en metros, 0,32 metros. Ahí quedaría esto al cuadrado. ¿Se entiende por qué puse Q al cuadrado? O sea, este valor y este son los mismos. Ya los puedo llamar Q. Y al multiplicar por sí mismo lo pongo como Q al cuadrado, ¿sí? Bien, pasemos esto multiplicando, la constante dividiendo y después por último el cuadrado como raíz cuadrada. Quedaría entonces 6,5 por 0,32 al cuadrado dividido 9 exponente 9. Esto nos estaría dando este valor. ¿Sí? Lo voy a escribir, pero se puede hacer todo de corrido, ¿sí? Lo voy a poner como 7,4 por 10 a la menos 11. ¿En qué unidad quedaría esto? Y bueno, veamos. Acá Newton se cancela con Newton. Cuando pasa esto multiplicando, ¿sí? Esto, la distancia al cuadrado quedaría en metros cuadrados. Y con metro cuadrado se cancela, o sea, lo que me va a quedar es en coulomb cuadrado. Bueno, yo acá, ¿qué había hecho? Esperen que ya me olvidé. Sí, ya hice todo el procedimiento, ¿sí? Coulomb cuadrado igual a carga al cuadrado. Esperen que por las dudas voy a testear. Es 6,5 por 0,32 al cuadrado dividido 9 exponente 9. Ahí está. Y por último el cuadrado como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de este valor nos da 8,6 por 10 a la menos 6, quedaría en coulomb. Y ahí terminaría nuestro problema. Corroboremos con la respuesta. Ahí está, perfecto. Vamos con un ejercicio que sigue. Difusión. Se midió la diferencia de concentración interna y externa de glicerol en la membrana de un enterocito a 37 grados Celsius y el valor fue de 1,29 por 10 a la menos 6 mol sobre centímetro cúbico. Sabiendo que el espesor de dicha membrana es de 4 nanómetros, determine el flujo del glicerol a través de la misma y nos dan el coeficiente de difusión a 37 grados y a 20 grados. O sea, obviamente nosotros, como estamos trabajando a 37 grados, tenemos que usar este valor, ¿sí? No a 20. Entonces planteamos directamente que el flujo va a ser igual a la diferencia de concentración por el coeficiente de difusión sobre el espesor. ¿Sí? Reemplazamos el coeficiente de difusión, es 3,2 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundos. La diferencia de concentración me la dan y ya está, fíjense, en mol sobre centímetro cúbico, o sea, lo trabajamos con estas unidades. Lo que sí vamos a tener que pasar a centímetros es el espesor de membrana. Fíjense que está en nanómetros, como les dije antes, la forma, si ya lo notaron, la forma más sencilla es multiplicar por 10 a la menos 7 y ahí ya me queda en centímetros. De esta forma, bueno, hacemos la cuenta y ya obtenemos lo que nos están pidiendo. Y bueno, con respecto a las unidades, ¿sí? Tiene que quedar esto, mol sobre centímetro cuadrado segundo. Fíjense que entre las opciones hay trampas en cuanto a las unidades. Estos dos valores, fíjense que coinciden, pero están mal las unidades, así que hay que tener cuidado. Ojo con eso, no meter la pata, ¿sí? Entonces quedaría 3,2 exponente menos 12 por 1,29 exponente menos 6 dividido 4 exponente menos 7. Nos da 1,032. Vamos a ponerlo por acá abajo. 1,032 por 10 a la menos 11. ¿Y qué pasa con las unidades? Bueno, veamos. Tenemos que llegar a la unidad correspondiente de acuerdo a la magnitud. Entonces, si empezamos a simplificar unidades, quedaría este dividido centímetro, multiplicaría centímetro al cubo. O sea que acá me quedaría centímetro a la cuarta, que simplificado con centímetro cuadrado, me queda centímetro cuadrado en el denominador. Me queda mol en el numerador y me queda segundo en el denominador. Y de esa forma llegamos a la opción correcta. Así vamos con el último punto, chicos. Bueno, fíjense este ejercicio que también apareció. Acá muchos se equivocaron porque no se dieron cuenta de algo, ¿sí? Dice así: en un recipiente con agua se colocan 200 partículas de cloruro de potasio. Sabiendo que el coeficiente osmótico es igual a 0,8, indique el número de iones potasio, iones cloruro y partículas totales que se encuentran
en la solución una vez disociada. Entonces, nosotros vamos a primero a escribir el cloruro de potasio, ¿sí? Esto se va a disociar dándome catión potasio y anión cloruro, ¿sí? Entonces, nosotros contamos con 200 partículas, o sea que si el coeficiente osmótico hubiera sido 1, hubiéramos tenido 200 cationes potasio y 200 aniones cloruro, pero como no se disocia completamente, vamos a tener 200 partículas por 0,8. Esto es lo que se disocia, se obtienen 160 cationes potasio y 160 aniones cloruro, o sea, se disociaron 160 partículas, pero como eran 200 en total, me quedaron de cloruro de potasio, ¿sí? Yo tenía 200, se disociaron 160, me quedó 40. Entonces, cuando yo tengo que elegir la opción, iones potasio, 160, iones cloruro, 160, y partículas totales serían la suma, 160 más 160 son 320, más 40 serían 360. Entonces, 160 potasio, 160 anión cloruro y 360 partículas totales. Así que bueno, chicuelos, eso fue todo para este repaso. Espero que les sirva, ¿sí? Mírenlo tranquilo, traten de hacer ustedes mismos estos ejercicios. Va a ser muy parecido a lo que les van a tomar, así que quédense tranquilos, tengan todo bien organizado. Y, como siempre les digo, descansen antes de rendir un examen, ¿sí? Cuando ustedes están cansados, trasnochados, porque se quisieron quedar estudiando toda la noche, eso no sirve para nada, lo único que va a hacer es que pierdan concentración, y al perder concentración se hacen desastres en los exámenes. O sea, lo que ya saben, ¿sí? Ya está, ya después, las últimas horas antes de rendir un examen, hay que descansar y hay que descansar bien, ¿sí? Pueden mirarse una película, pueden dormir bien, ¿sí? Y ir relajados al examen. Así que bueno, nos estamos viendo, les mando un saludo grande y bueno, como siempre les digo, los holgazanes la rompen, a romperla. Chau, chau.